Gloria, gloria y más gloria a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, quien nos permite y nos da la bendición de poder llegar hasta la intimidad de sus hogares con el único objetivo y propósito de anunciar las virtudes de el que me sacó de las tinieblas a su luz admirable, predicar la palabra del Señor. Para los que sintonizan por primera vez, ¿verdad?, este programa, queremos animarles a que sigamos adelante compartiendo la palabra del Señor, ya que sabemos que los tiempos son difíciles. Dicho por el apóstol Pablo, los tiempos son malos y hay que predicar lo bueno, y lo bueno, lo único bueno que hay en este mundo es el mensaje de Jesucristo. Un saludo a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de el programa Maná del Cielo, televisión. También gracias por los que nos ven en las redes sociales y nos dejan sus saludos y sus aportes. Y bueno, les animo, ¿verdad? Les pido de que compartamos la palabra, compartamos el mensaje. Al fin, ¿verdad?, de que si no lo quieren aceptar o recibir, sencillamente usted y yo estamos cumpliendo con llevar el mensaje de la palabra a todos, ¿verdad?, para que podamos siempre tener presente, digamos, esa comisión conocida como la Gran Comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, dice la palabra, ¿verdad? Saludamos a nuestros hermanos de la Iglesia Pentecostal Hechos 1:8 y les pedimos, ¿verdad?, de que continúen siempre esforzándose para seguir adelante, anunciando también las buenas nuevas de salvación, la palabra del Señor, ¿verdad? Siempre para cualquier información puede llamarnos al 626-940-5932. Si por alguna razón o motivo no podemos responderle en ese momento, deje su mensaje y a continuación luego le regresaremos la llamada. Si a veces he regresado la llamada, pero algo pasa y no puedo comunicarme, dicen que está desconectado o que está fuera de línea. Pero bien, siempre los inconvenientes siempre suceden o pasan. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos ven en El Salvador, en el departamento de Morazán, en la ciudad de Ocicala. Un saludo a mi mamá, que ella siempre está ahí, verá, junto a mi familia, en casa, hermanos que nos visitan, familia que nos visitan, amistades que nos visitan. Bueno, verá, un saludo para todos ellos allá, verá, en cualquier parte de la zona de Morazán que se encuentren. Bueno, sabemos que el programa o el canal de Telemás está llegando hasta límites, ¿verdad?, con San Miguel, San Luis de la Reina, Ciudad Barrio, Cesori y todas esas áreas de por ahí, ¿verdad? Así es que un saludo para todos los que ven, ¿verdad?, el programa Recibiréis Poder, el cual, ¿verdad?, lo hacemos con mucha alegría y con mucho gozo. Sabemos que la iglesia por la que Jesucristo viene, quiero hacer una aclaración, muchos lo saben, otros no, ya que siempre he procurado anunciar buenas nuevas, o sea, el Evangelio, al que no le conoce. Y siempre he notado, ¿verdad?, que cuando conversamos y luego hablamos sobre algún tema, ¿verdad?, como por ejemplo, digamos, ¿quién es un hijo de Dios? O cómo nos convertimos en hijos de Dios, ya que aquí, verás, somos conocidos, verás,
muchas veces conocido por el apellido o por los padres. Pero, ¿cómo es que nosotros, verdad, sabemos que somos hijos de Dios? Y hay, ¿verdad?, palabras a veces, ¿verdad?, consoladoras. Palabras consoladoras como cuando alguien está cruzando el dolor de el fallecimiento de un ser querido, alguien se le acerca y le dice, ¿cómo lo siento? Bueno, la verdad, quizás, ¿verdad?, puede decirle, ¿verdad?, te acompaño en tu dolor, pero el que lo está sintiendo es el que ha perdido el ser querido. Pues casi igual, ¿verdad?, es la consolación donde dice que todos somos hijos de Dios. Algunos se sienten incómodos, pero ese no es el propósito, digamos, que hacerlos sentir incómodos, porque esto no me lo estoy inventando yo, sino que está declarado en la palabra. Y esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo no viene por nombre de denominacionales, o sea, digamos, ¿verdad?, por nombre ficticio, por identidad, ¿verdad?, para que tengamos una idea, ¿verdad? Él no viene por el título de una iglesia, Él viene por su iglesia. Ahora Él conoce realmente, Él lo declara y dice, ¿verdad?, que dice Jesucristo, yo conozco mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz. Así es de que dentro del cuerpo de Cristo, ya que la iglesia está formada y está, digamos, diseñada, ¿verdad?, como Cristo, la cabeza de la iglesia. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Algunos, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, cuando reciben una piececita de harina, un pedito de pan de harina, ¿verdad?, cuando se lo ponen en la boca, le dice el cuerpo de Cristo. No sé qué es lo que responden, ¿verdad?, porque realmente no lo sé, pero sí he oído que dicen cuerpo de Cristo, haciendo creer que en ese pedazo de harina, conocido como la hostia, ese es el cuerpo de Cristo. No, eso no es verdad. Eso no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia que Cristo llamó. Cristo llamó y ahora, digamos, la palabra del Señor nos enseña que dentro del cuerpo de Cristo está, digamos, confeccionado en un orden especial y específico. Porque las mismas necesidades físicas, ¿verdad?, que hay en un cuerpo físico, también hay necesidades espirituales que vienen a ser complementos de parte del cuerpo, como por ejemplo, la mano no puede decir, porque no soy oreja, no soy del cuerpo. El ojo no puede decir, como no soy pie, no soy parte del cuerpo. No, todo el cuerpo está compuesto por la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Más adelante vamos a ir, digamos, detallando y vamos a ir viendo, digamos, donde este cuerpo tiene manos, tiene pies, tiene ojos, tiene boca, habla, redarguye, instruye. Pero quiero compartir en el Evangelio, ya que es la palabra del Señor el que define y declara quiénes somos. ¿Quiénes somos los hijos de Dios? Ahora, digamos, la iglesia está compuesta por la iglesia de Cristo como un cuerpo, está compuesta por verdaderos hijos de Dios. Verdaderos hijos de Dios. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, es un versículo que lo
lo vemos a través de la explicación, ¿verdad? Que, como dice, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con nosotros. E igual, ¿verdad? A Mateo, ¿verdad? En el capítulo 1, allá por versículo, digamos, 23, para ser exacto, dice, ¿verdad? Que su nombre es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero bien, en San Juan capítulo 1, versículo 11, dice así la palabra. Siempre le animo, si puede leerla conmigo, léala. Y si ya ha leído este versículo, volvámoslo a leer, porque hay muchos que leen y no entienden. Y estoy hablando por lo que le pasaba al eunuco. Era un hombre que venía a adorar a una diosa, pero en el camino se encontró con una escritura del profeta Isaías. Y bueno, pero vamos a darle lectura a la palabra porque esto es extenso, ¿verdad? Luego les explico qué fue lo que le pasó al eunuco. Dice el versículo 11, alabando y glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué hermoso es, digamos, cuando leemos la palabra y nos aclara quiénes verdaderamente son hijos de Dios, porque una de las cosas peores es de que he escuchado, claro, digamos, vaya, yo sé, como les dije al principio, ¿verdad? Como palabras consoladoras, está bien, pero hay muchos que predican la palabra y tal vez en emoción de predicar, ¿verdad? Dicen todo, no importa qué congregación, no importa qué iglesia, no importa nada, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. Se oye muy bonito, ¿verdad? Pero si nos detenemos en la Biblia, en la palabra, es la que nos declara y nos enseña quiénes son los hijos de Dios. Yo he explicado muchas veces, ¿verdad? Pero tocado el tema, ¿verdad? La pregunta dice, bueno, y si solamente el que recibe a Cristo como su Salvador es hijo de Dios, entonces ¿yo en qué calidad quedo? Bueno, criatura, creación de Dios, criatura de Dios. Porque Dios nos creó, Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Pero hay algo que desfiguró esa imagen y esa semejanza. Y ese algo que desfiguró la imagen y la semejanza de Dios en nosotros fue el pecado, es el pecado. Y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, dentro del cuerpo de Cristo, la situación lamentablemente es casi parecida, ya que muchos cristianos creen que todos somos hijos de Dios. Y esa afirmación nos hace creer que no importa cómo seamos, o somos al fin, que somos parte de la familia de Cristo. Pero veámoslo a la luz de la Biblia, quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Como les dije al inicio, algunos cuando escuchamos temas, y esta es una buena noticia, ¿verdad? Para que el que todavía no ha recibido a Jesucristo, porque para ser hijo de Dios hay que haber recibido a Jesucristo. Ahí está, ¿verdad? Él se pone como la puerta. Jesucristo dice, yo soy la puerta. Entonces, Jesucristo dice, yo soy la verdad. Yo soy el camino.
yo soy la vida eterna. Y nadie va al Padre, dice, sino a través de Jesucristo. Entonces, si partimos de esa verdad, tenemos que hacer a un lado todo aquello que nos enseñó, quizás el abuelo, la abuela, el tío, la tía, la mamá, el papá, el hermano, la hermana, el amigo, el pariente, el conocido. Tenemos que hacer a un lado cualquier otro que no sea el inicio fundamental, la piedra angular, Jesucristo, el que vino y dio su vida para salvar y perdonar nuestros pecados. Ahora, ¿verdad? La palabra creer, ya que dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces esto es para los que creen en Jesucristo. Creer en Jesucristo, o sea, la palabra creer en este texto denota más que eso, porque no es solo creer en su existencia, sino creer que en verdad Él es quien dijo ser que era. O sea, digamos, creer significa depositar nuestra fe en el hacedor y consumador de la palabra, creer en Jesucristo. Tengo que respaldar con Hechos 4:12, ¿verdad? Libro de los Hechos, ya que el libro de los Hechos está enseñada, está escrita, narrada, ¿verdad? La historia, parte, no todo, pero gran parte importantísima, necesaria de la historia de la fundación de la iglesia de Jesucristo. Así que cuando aparece alguien allí, verá que su iglesia es la única, no les crea, no les crea. Están mintiendo. Máxima, si la iglesia está fundamentada en errores, en mentiras y en otras cosas, ¿verdad? No, ahí en el libro de los Hechos, allí está establecido y dice claramente en el capítulo 4, versículo 12, para que nosotros vayamos tomando fundamentos de lo que realmente es ser un hijo de Dios. Dice, ¿verdad? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No hay otro nombre, solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Él es el único Salvador. Ahora, ¿por qué es el único? Porque Él es el que fue a la cruz del Calvario. Él es el que fue sacrificado por nosotros. Él es el que pagó el precio por nuestros pecados. Así es de que no necesitamos de más intercesores, no necesitamos de más cosas que se oyen bonitas o se ven bonitas, pero que son una mentira. Inventos. Entonces, ahora, digamos, ¿verdad? Como les digo, muchos dicen, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. Aunque se oye bonito, pero la pregunta es, ¿crees en tu único y suficiente Salvador Jesucristo? Quizás digas que sí. Quizás con facilidad dice que sí, que crees en Cristo. Pero la pregunta sería, ¿a qué Cristo tú te refieres? ¿Al Cristo que cargan en Semana Santa? ¿Al Cristo que está pintado en un retrato, en un cuadro? ¿Al Cristo imaginado por los hombres? Eso no es verdad. El Cristo del que te estoy hablando es el Cristo que está revelado a través de la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese es el Cristo. Ahora quizás tú me hablas del Cristo, ¿verdad? Del que murió en la cruz solamente. Esa es una parte de la verdad, pero el que está revelado por la palabra, aquel que se le apareció a Pablo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón.
Y le pregunta Saulo, conocido ahora como el apóstol Pablo, ¿quién eres, Señor? Y él responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Así que la mal llamada Santa Inquisición que hizo la Iglesia Católica en el antiguo tiempo, eso no era de Dios, eso era del diablo. Pero la mentira de ponerle Santa Inquisición es para engañar, y ese engaño prevalece hasta estos tiempos con tanta luz de verdad que hemos tenido a través de los años. Por eso es de que Jesucristo viene por una iglesia, es verdad. Viene por una iglesia, y dice el apóstol Pedro, sin mancha, sin arruga. Una iglesia honesta, una iglesia sincera, una iglesia que ama al prójimo, no se aprovecha del prójimo. No se aprovecha de la necesidad del prójimo. Esa es la iglesia por la que Cristo viene. Por eso, a los que creen en su nombre, es que les ha dado potestad de ser hijos de Dios. Les ha dado potestad, les ha dado derecho, nos ha dado autoridad. Autoridad, de tal manera que solo aquellos que reciben al Señor Jesucristo como su único, oye bien, único y suficiente Salvador, son los hijos de Dios. Muchos hablan de Jesús, muchos hablan de Jesucristo, muchos se consideran cristianos, pero continúan en otro bando cubierto bajo otro manto de mentira, un manto de engaño, donde se aprovechan de las grandes necesidades de la gente. Y la verdad, como digo, muchos en lugar de sentir y darle gracias a Dios por conocer la verdad, se sienten criticados, se sienten ofendidos. Y muchos, ¿verdad?, hasta se burlan. Pero esta es la verdad. Hijos solamente son los que reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador y se apartan de todo pecado. Ahora, eso es lo que tenemos que ver. Aquellos que reciben a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, el Redentor, son los que reciben el título y ser llamados hijos de Dios. Sí, yo sé de que muchos dicen, no, pues esto no lo acepto, esto no lo creo. Bueno, es la Biblia, es la palabra. Por eso es de que otras características que encontramos en la palabra del Señor, por ejemplo, digamos, ¿verdad? Siempre deben de ver, ¿verdad?, esos frutos dignos de arrepentimiento. O sea, características de que estamos en el cuerpo de Cristo. Características de que somos nueva criatura. Características de que ahora el que nos gobierna, el que nos guía, es el Espíritu Santo. Pero claro, ahora hasta hablan del Espíritu Santo, pero ¿cómo? Si solamente el que cree en Cristo, lo primero es aceptar a Jesucristo y apartarse de toda contaminación del mundo, apartarse de todo aquello que el mundo nos enseña, que el mundo nos ofrece. Entre eso, como les digo, en Romanos capítulo 8, versículo 14, ¿verdad? Esta es otra característica que da evidencia de que somos hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios. Muchos dicen soy hijo de Dios, pero con sus hechos le niegan.
Y eso es lo que hace la diferencia. Por eso nosotros no debemos de hacer como allá hacen, decir como allá dicen, porque la palabra dice, ¿verdad? Siempre en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, versículo 37, dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó su voz y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, lo cual lo iban a recibir o lo reciben los que creen en su nombre. Los que creen en su nombre. Y acá en Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Apartado de toda tradición. ¿Sí? Apartado de todo mal, de todo aquello que va en contra de la voluntad del Señor. Y entre eso, digamos, práctica. Cuando digo que se aprovechan, digamos, de la necesidad, por ejemplo, en ciertos cantones de gente pobrecita, digamos, les hacen, digamos, si están enfermos de la cabeza o del brazo o de una pierna o de una enfermedad, los hace que compren prendas digamos, manden a hacer calaveritas de oro, brazos de oro, manos, cualquier cosa, pero eso es para aprovecharse de la necesidad del prójimo, vendiéndole cartulina, vendiéndole imágenes, vendiéndoles escapulario, vendiéndoles camándulas. ¿Qué es lo que no le venden? Eso no es la iglesia de Cristo. Me disculpan y pido disculpas humanamente hablando, pero esta es una verdad del Evangelio. La iglesia de Jesucristo no es aquella que se aprovecha de la necesidad del prójimo. E incluso como siervo, yo no busco mi propio beneficio. He anunciado su palabra, he predicado su palabra, pero yo no busco mi propio beneficio, sino el beneficio de aquellos que no le conocen, conozcan la verdad. Y yo sé que, como digo desde un principio, esto incomoda mucho, pero la verdad es de que debe de apartarse de toda práctica religiosa, de toda contaminación de religiosa. Y no vamos a culpar a la gente que anda inocentemente mentido. ¿Por qué? Porque desde pequeñitos lo vinieron engañando. Y bueno, ahí están las consecuencias. Pero si tú todavía no has recibido, tal vez dice, yo creo en Dios. La Biblia dice, Santiago dice que los demonios creen. Los demonios creen en Dios y tiemblan ante su presencia. E incluso el endemoniado gadareno, cuando Jesucristo iba pasando por ahí, le dice, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ¿qué tiene con nosotros? Le reconoció. Reconoció. Por eso es de que en un tiempo, uno, digamos, estuvo en ese caminar, estuvo en ese andar, conoce eso. Por eso es que podemos hablar con libertad. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que me sacó a mí de todos esos lugares de engaño, es el Dios que quiere sacarte a ti. Puede sacarte a ti. Puede libertarte a ti. El Dios que me libró a mí de muchas cosas que van en contra o están en contra de la voluntad del Señor. Es el que me ha librado. Es el que puede librarte a ti también. Por eso, dice ser guiado significa hacer lo que otra persona nos dice que hagamos. Muchos de nosotros no hemos aprendido a ser guiados por el Espíritu Santo, sino más bien
por nuestras propias impresiones o impulsos mentales. O sea, digamos, ¿verdad? Sí, es divertido, hay popularidad, pero en la diversión y la popularidad no es la verdad que el hombre necesita. Hay mucha fantasía, hay mucho engaño, y es necesario que el engaño venga a ser devastado, destruido por la verdad, y la verdad es Jesucristo. Por eso dice la palabra también en San Juan, ¿verdad? 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, digamos, eso es lo que necesitamos, ser libre de toda contaminación, libre de toda religiosidad, libre de toda idolatría. ¿Qué hacen las camándulas? Nada. ¿Qué hacen los escapularios? Nada. ¿Qué hacen las estampas? Nada. Por eso los brujos, santeros y hechiceros, espiritistas se aprovechan de mucho de esta gente que no tiene el conocimiento de la palabra, que solo Jesucristo es el único que sana, y se van a meter a estos lugares, y entre ellos, entre paréntesis, hay algunos que ya han estado en iglesia y han aceptado a Cristo y han ido todavía a presentarse ante brujos por alguna razón. Mejor que se arrepientan antes que sea demasiado tarde. ¿Por qué? Porque ahí les presentan estampas, ahí les presentan, digamos, estampillas y todas esas cosas, pero eso es un engaño, es una mentira, es una falacia. Esos inventos no sirven para nada, absolutamente para nada. Por eso es de que hay que predicar la verdad, porque Jesucristo viene por una iglesia verdadera, no perfecta, porque el apóstol Pablo dice, 1 Corintios capítulo 15, allá por el 55, 57, versículo dice que hasta que esto mortífero se vista de inmortalidad, y esto corruptible se vista de incorrupción, hasta entonces seremos y veremos cómo fuimos tomados. Quiere decir que hasta que este cuerpo se descomponga, porque este cuerpo de la tierra lo tomaron y a la tierra tiene que volver. Pero para los que creemos en Cristo, para el que cree en Cristo, tenemos un cuerpo nuevo, no hecho de mano de hombre, ni por deseo de carne. Un cuerpo nuevo que no tendrá dolor, no tendrá sufrimiento, no tendrá angustia. Así es de que mientras unos van a ser atormentados por rechazar, por desobedecer, por no querer recibir o llegar y entregar y creer en el Cristo verdadero, van a estar en el sufrimiento eterno. Y aquellos que guían a esta gente para ese lugar de condenación, digo yo que no les arde la conciencia, si es que tienen. Porque ya bíblicamente, claramente, Jeremías y la palabra dice que el corazón del hombre es perverso, es malvado. Por eso es muy importante, muy necesario, y quizás te preguntes, ¿cómo es que el Espíritu Santo nos guía? ¿Qué es ser guiados por el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es quien nos guía al entendimiento de la palabra de Dios. Aquí voy, digamos, a lo que le dice, ¿verdad?, el eunuco, cuando el Espíritu Santo le dice a Felipe que vaya y se acerque al carro del eunuco, el que le venía hablando, y le pregunta, ¿lee? ¿Acaso entiendes lo que lees? El eunuco fue sincero y respondió y dijo, ¿cómo? Dijo, ¿cómo entenderé si alguien no me lo explica? ¿A quién se refiere la Escritura? ¿De sí mismo o de alguien? Y lo que estaba leyendo es que como
como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca aún delante de los que le trasquilaban. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el precio de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Venía leyendo eso y no lo entendía. Y ahí el Espíritu que había tomado a Felipe le habló y todo, y bueno, ¿verdad? Es otro tema de otro mensaje, pero la verdad es que necesitan todo aquel que todavía anda en prácticas de idolatría, imágenes y todas esas cosas, necesita volver a la Escritura. Por eso es que Jeremías dice, ¿verdad? Paraos. Eso es cierto, le habla al pueblo de Israel. Pero también en estos tiempos nos habla a nosotros que nos detengamos y que preguntemos por la senda antigua y que caminemos, que andemos por ella. Israel dijo, no iremos y tampoco obedeceremos. Bueno, hasta ahora tiene consecuencias y las tendrá todavía. Solo una diferencia que por decreto, por pacto de Dios, Israel será salvo, aunque sea pasado por fuego. Sin embargo, digamos, para nosotros solamente, ¿verdad?, nos queda recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra alma. O sea, Jesucristo viene por su iglesia, pero su iglesia verdadera, no por denominaciones, no por nombres ficticios que aparecen en paredes o en rótulos. No, Él viene por una iglesia. Por una iglesia y una iglesia verdadera. Una iglesia verdadera, una iglesia que se aparta, que se aleja de toda contaminación. Vamos a dar un tiempo para una alabanza, ya que el tiempo avanza rápidamente, ¿verdad? Pero siempre ponemos una alabanza. Gloria al Señor, ya que también la alabanza, ¿verdad?, habla acerca de la palabra, de lo que Dios quiere para nosotros. Tal vez seas uno de ellos y ni cuenta tú te das, pero no vengo a juzgarlos, solo digo la verdad. Te gusta ir a los polis, te gusta ver TV, no más bien en los Andes, pero quieres dirigir. Te gusta ir a las movies, te encanta ir al gym, pero si Cristo viene, ¿hacia dónde vas a ir? Si alguien tiene hambre, ni lo quieren ayudar, y a la gente no se arrima por el ejemplo que das, pues la iglesia desanima aunque lo quieras ocultar. Te gusta ir a los polis, te gusta ver TV, no más bien en los Andes, pero quieres dirigir. Te gusta ir a las movies, te encanta ir al gym, pero si Cristo viene, ¿hacia dónde vas a ir?
Gloria a Dios. Bueno, ¿verdad? Hermosa la alabanza, ¿verdad? Para aquellos que todavía, ¿verdad?, están con un pie en el baile y con otro pie en las cosas de Dios, o sea, en la iglesia. No se puede servir a dos señores. Uno de los dos va a aborrecer. Por eso es importante ser guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ilumina nuestra mente pecaminosa y finita para que podamos entender la palabra del Señor. Por eso es que le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo entenderé si alguien no me lo explica? Por eso el Espíritu Santo nos guía a la santificación, esa capacitación divina que es indispensable para que podamos obedecer a la Escritura. Yo sé que hay un montón de personas, digamos, que están en ciertas organizaciones, instituciones, que les ponen cargas, les ponen, digamos, les dicen qué es lo que deben de decir, y entonces eso ya no son guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía al mensaje de la palabra, a la luz de la palabra. El Espíritu Santo nos conlleva a hablar lo que es la verdad. Lo que es la verdad. Por eso es muy importante, ¿verdad? Todos estos lugares, muchos de estos lugares, de lo menos que hablan es de santidad. Hablan de la fiesta, hablan de la patrona, del patrón, hablan de que van a vender aquí, que van a vender allá. Un montón de proyectos, pero se olvidan que Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Como hijos de Dios debe de ver, ¿verdad? Porque venimos de un mundo desgenerado. Debe de haber una regeneración. Venimos de un mundo pecaminoso. Debe de haber una consagración. Y venimos de un mundo, ¿verdad?, que no se distingue, un mundo espiritual, diabólico, malévolo. Y por eso necesitamos santificarnos. Por eso, en la oración intensa de Jesucristo, por lo que creemos en Cristo, por lo que creemos en su nombre, por lo que hemos aceptado a Jesucristo, San Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y dice, y yo me santifico a mí mismo, para que en mí vosotros seas santos. Entonces, lo que nosotros tenemos es la santidad, la bendición, la vestidura del Espíritu Santo en nuestra vida. Vestidura blanca. Porque Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Samaria, en Judea, en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. O sea, predicar su palabra, pero hay que ser llenos del Espíritu Santo. Una persona que no ha recibido a Cristo y que no vive en armonía con Cristo, ¿cómo va a ser lleno del Espíritu Santo si ni siquiera ha sido sellado por el Espíritu Santo? Aunque hable del Espíritu Santo, aunque imite del Espíritu Santo, no lo puede tener porque Dios es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Ahora puede ser, ¿verdad?, como en el Antiguo Testamento, que solamente decía, vino a mí palabra de Jehová, vino a mí el Espíritu de Jehová, en cuya presencia estoy. Ahora mismo el Espíritu Santo te puede estar redarguyendo. O sea, te puede estar diciendo, ¿sabes qué? Apártate de esto, deja de hacer esto. Pero si no le haces caso, ya es opción tuya. Ahora, ¿cómo podré saber si soy guiado por el Espíritu Santo? Quizás es lo que te puedes preguntar. Es sencillo. Primeramente, ¿verdad? Lo primero es aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador de tu alma. Único.
el único que puede perdonar, el único que puede salvar. Aquel que te ha dicho, yo te perdono, yo te absuelvo, no le creas. Él no puede perdonarte ni sus propios pecados, mucho menos los de otros, porque el único que salva y perdona es Jesucristo, porque Él es el que fue a la cruz del Calvario. Bien, vemos nosotros, la palabra de Dios dice que el árbol es conocido por su fruto. En base a eso, veamos cuáles son los frutos que al dejarnos guiar, mostramos en obediencia a la palabra del Señor. Por ejemplo, la palabra del Señor, ¿verdad?, habla acerca de los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Ahora, no solamente son eso, pero vamos a mencionar algunos. Algunos, dice en la palabra, obras de los guiados por la carne. O sea, digamos, si hay algo de esto, es mejor que nos arrepintamos y que nos volvamos al Señor con toda nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. Porque dice, ¿verdad? Ojalá que no haya de esto, pero ¿verdad?, cuando no se tiene a Cristo, cuando no se ha aceptado o recibido a Cristo en su corazón, le da lo mismo estar en adulterio o en fornicación o no estar, le da lo mismo. Por eso es de que obras que, para aquellos que son guiados de la carne, ¿verdad?, el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía, y en fin, como puedo decir, hay mucho más. Pero si alguno de estos, mínimo, alguno de estos, ¿verdad?, estás tú en fornicación, en adulterio, o practicando hechicería, o en cosas, digamos, indebidas, es mejor que te arrepientas y que vengamos a Cristo. Él es el único que puede romper cadena con todo esto. Él es el único que puede libertarnos de esto y poder caminar de norte a sur, de este a oeste, con nuestra frente levantada, de que nadie nos va a decir, yo lo he visto en esto, o usted está en esto y en lo otro. ¿Por qué? Porque hemos sido guiados y instruidos por el Espíritu Santo. Pero solo con la ayuda del Espíritu Santo es que podemos santificarnos. Por eso dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Creo que aquí Pablo se cansó de enumerarla y dijo, tú sabes todo lo malo. Por eso es que Santiago dice, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Tenemos que reflexionar, tenemos que meditar y está clara la palabra, está clara que los que practican, porque este es el asunto, practicar idolatría, practicar fornicación, practicar hechicería, practicar adulterio, practicar todo, practicar borrachera, practicar todo esto, ¿verdad? Emborrachándose a cada rato. Pero todas esas prácticas son de la carne. Y la carne y el espíritu mantienen una guerra continua. La carne quiere cosas del mundo, quiere cosas de abajo, pero el espíritu gime, clama por las de arriba, por las espirituales, y otras palabras, ¿verdad?, nos llevan a las prácticas, a las cosas que heredan el reino de los cielos. O sea, digamos, ya vimos nosotros, ¿verdad?, los que son guiados por la carne están en cualquiera de estos, pero claramente dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, no son hijos de Dios. Ahora, vemos nosotros acá, en otras palabras, no son hijos de Dios, porque Romanos 8:17 dice que si somos hijos, somos entonces herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Y vemos nosotros lo que son los frutos de lo que son guiados por el Espíritu, o frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, mi estimado amigo y hermano,
Yo creo que está claro el mensaje de quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Si alguien anda, digamos, en cualquiera de las obras de la carne, adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, pleitos, celos, iras, contienda, herejía, borrachera. Pero si alguien anda, digamos, y manifiesta los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, porque la ley era en contra del pecado y en contra, ¿verdad?, de todo aquello que va a perjudicarnos en nuestra salud. Entonces, reflexiona, yo no sé cómo tú te identificas, ¿verdad? Yo soy uno que fui sacado de las tinieblas a su luz admirable para anunciar su palabra. Y claro, digamos, ¿verdad? Predicamos la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y es la razón por la cual, ¿verdad?, el apóstol Pablo dice en Romanos, ¿verdad?, en el capítulo 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Poder de Dios para librarnos, para salvarnos, para perdonarnos, para libertarnos. Es poder de Dios. Por eso es que la gracia de Dios sea derramada abundantemente en nuestros corazones para poder compartir la palabra. Espero de que puedas llamarnos, puedas escribirnos. Si nos ves a través del Facebook, verás, ahí también puedes dejar un mensaje y con mucho gusto podemos nosotros entablar, ya sea una llamada o una comunicación. Lo importante es, para ser hijo de Dios, no olvidemos que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron y creen en su nombre, les dio poder, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que como hijos de Dios necesitamos tener las características y los frutos de un hijo de Dios, lo que hizo Jesucristo. Jesucristo jamás se aprovechó de la necesidad del prójimo. Lo ayudó y ¿qué más? Dio su vida, derramó su sangre para perdonar todos nuestros pecados. Que el Señor te bendiga y con la ayuda del Señor será hasta el próximo programa que continuaremos anunciando su palabra, anunciando el Evangelio de salvación, de perdón y de vida eterna. Que el Señor te bendiga. Este programa Recibiréis Poder es auspiciado por Ministerio Pentecostal Hechos